Muy bien, quería traer esta idea o esta imagen, ¿no? ¿Qué imagen tenemos de Dios? Evidentemente eso no está limitando a Él, no le está limitando, pero en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, muchas veces tenemos una imagen reducida de Dios, o muy amplia de Dios, o más o menos amplia de Dios. Y algunos podemos tener una imagen como esta botella grande que hay aquí, y otros podemos tener una imagen muy pequeña de Dios, como la que hay al final, ¿no? Esa es un poco nuestra perspectiva de Dios. Esta mañana Samuel Arán estábamos compartiendo estaba él compartiendo el mensaje en la SEU y ha hecho algo que me llamó la atención también y va en relación con esto. Dice, muchas veces lo que hacemos con Dios es esto, ¿vale? Es esto. Lo doblamos, le damos otro doblez por aquí, otro vez por aquí, y al final se queda en esto. Y lo guardamos en nuestro bolsillo y así seguimos, y así vamos funcionando, ¿no? Y digo, es interesante porque viene a reflejar un poco esta misma idea, ¿no? Muchas veces limitamos a Dios. Muchas veces hacemos un Dios a nuestra medida, un Dios pequeño. Quiero recordar o citaros un pasaje que encontramos en Isaías que nos habla acerca de la grandeza de ese incomparable Dios en quien creemos. No vamos a leer todo el texto porque nos llevaría un cierto tiempo y quiero citar otras cosas, pero quiero destacar esos versículos que encontramos en Isaías 40 del 12 al 31, que seguro que habéis leído más de una ocasión y que habéis leído muchas veces quizá, en cuanto a quién es nuestro Dios, quién es el Dios real, el Dios de verdad. Y quiero destacar dos versículos que encontramos en ese pasaje, en el versículo 18 y el versículo 25. Y dice el texto, ¿con quién compararéis a Dios? ¿O a qué imagen lo asemejaréis? ¿Con quién compararéis a Dios? ¿O qué imagen le asemejaréis? ¿O a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el versículo 25. Dice el santo, dice Dios. ¿Qué imagen o a qué me haréis semejante o me vais a comparar? Dice el santo. En la medida en que nuestra imagen sea más o menos grande de Dios, así será nuestra dependencia de Él, así será nuestra confianza en Él y así será nuestro descanso en Él. Normalmente sucede que tenemos una imagen reducida, limitada de Dios, una imagen amoldada a nuestra mente, una imagen limitada y finita. Tenemos una visión de Dios, como ese ejemplo que os he hecho del pañuelo, una visión de Dios de bolsillo. Todos sabemos la diferencia que hay entre un libro normal y un libro de bolsillo. Más pequeño, más reducido, quizá para llevar en el bolsillo y si no, para llevar en el bolso. Y muchas veces tenemos una visión de Dios así. Una visión que podemos manejar, una visión que se amolde, que se acomode a nuestra forma y a nuestra manera de pensar. Una visión como si Dios estuviera a nuestro servicio. Nos olvidamos de quién es el Dios que decimos conocer, porque decimos que conocemos a Dios. Bueno, no solamente si hiciéramos una encuesta aquí y diríamos, ¿conoces a Dios? Todo el mundo diría, sí, yo conozco a Dios. Pero si la haces fuera también, muchas personas dirían, yo conozco a Dios, o a un Dios, o una forma de Dios. Pero en realidad no lo conocemos y además limitamos con nuestro pensamiento quién es Dios. Por lo tanto, necesitamos descubrir y conocer al Dios que decimos seguir, a ese Dios que hemos cantado, que hemos alabado, a ese Dios que decimos que le amamos, que decimos que le seguimos. En muchas ocasiones necesitamos descubrirlo, redescubrirlo, si en un sentido lo hemos hecho en alguna ocasión. Necesitamos descubrir y conocer al Dios que decimos seguir, al Dios que decimos servir, al Dios que decimos adorar. Quiero contaros una historia que nos puede ilustrar bien esta idea que os estoy compartiendo. Dice que se cuenta que hace mucho tiempo, muchos años, un joven estudiante que vivía en un pueblo del interior de un país muy alejado del mar, un país de estos que no tienen cercanía al mar, y en los estudios que recibía el profesor, dentro de las clases que tenía que dar, conversó acerca de los mares y de los océanos, y coincidía que era la lección de ese día, de tal manera que el estudiante le llamó poderosamente la atención y las explicaciones que el profesor le estaba dando acerca del mar.
Hasta tal punto que aquel joven se interesó por esto, fue llamado por la curiosidad de lo que le explicaba el profesor, que se puso a indagar acerca de lo que era el mar, se puso a investigar, de tal manera que acudió a la biblioteca del pueblo, tomó todos los libros que hablaban acerca de los mares y océanos, comenzó a estudiarlos, comenzó a profundizar en el estudio de lo que era ese tema, de tal manera que en un breve tiempo, un espacio de tiempo, conocía en profundidad las características del mar, de tal manera que conocía los mares que hay en el planeta, conocía la profundidad de esos mares, la densidad de los mismos, conocía las fosas marinas, podía hablar sobre las costas, los arrecifes, podía hablar a qué países y continentes bañaban los mares, etcétera, etcétera. Tenía un conocimiento profundo y extenso de lo que eran los mares. Pero un día el profesor, viendo el deseo, el interés de aquel joven y la voluntad con la que estaba estudiando el tema, se le ocurrió una idea. Habló con aquel alumno y le dijo: ¿te gustaría ver el mar? A lo que el alumno, emocionado, dijo: por supuesto que sí, claro que sí. Y aquel profesor, que tenía una vieja motocicleta, dijo: pues vamos a ir un día. Y llegó ese día en el que este profesor dijo: ven, vamos con mi vieja motocicleta, y ambos partieron y se aventuraron a acercarse a la costa para observar el mar. Aquel joven estudiante, cuando llegó a la orilla y vio la inmensidad del océano, quedó asombrado. Quedó asombrado. Cuando su vista no alcanzaba a contemplar dónde acababa, cuando escuchó las olas rompiendo la orilla, el sonido de esas olas, la espuma del agua al chocar entre las olas y con las rocas, llegó a contactar con el mar a través de introducirse en él, de notar el frío del agua en su cuerpo, llegó a probar el agua, comprobó su salinidad. En definitiva, lo que había aprendido teóricamente antes de esto, ahora lo estaba descubriendo físicamente. Y emocionado dijo: ahora sé lo que es el mar. Antes creía conocerlo, pero ahora realmente lo he conocido. La experiencia que tuvo este joven en ese momento, cuando realmente descubrió y pudo palpar, pudo tener ese contacto con el mar, le hizo entender en ese momento la inmensidad, la grandeza de lo que había estudiado anteriormente. Esa es la misma sensación que necesitamos tener con la persona de Dios. Quedar asombrados de quién es Él. En definitiva, tomar contacto con Dios, descubrir plenamente quién es Dios. No el Dios teórico, sino el Dios real. No sé si te has asombrado alguna vez con la majestuosidad de Dios. A veces hemos tenido oportunidad de ver la grandeza de Dios, y Isaías 40 nos está hablando acerca de quién es ese Dios, que nadie lo puede comparar. ¿A qué es comparable? A nada. No podemos comparar a Dios con nada ni con nadie. Es increíblemente especial, es asombrosamente especial. Ahora, dos cuestiones interesantes antes de desarrollar un poco 4 ideas que quería compartir y dejar con vosotros. Se puede conocer mucho acerca de Dios sin tener mucho conocimiento de Él. Vuelvo a repetirlo, se puede conocer mucho acerca de Dios sin tener mucho conocimiento de Él. Es decir, podemos saber cosas de Dios, teológicamente hablando, pero seguramente no hemos tenido una relación, un conocimiento personal con Él. Podemos tener mucho conocimiento acerca de la santidad sin tener mucho conocimiento de Dios. Podemos saber de su santidad, podemos leerlo, además en la Biblia nos habla acerca de su santidad, pero en cambio no conocer demasiado a Dios. Ahora, ¿cómo evaluamos nuestro conocimiento de Dios? ¿Cómo podemos medir si nuestra medida de Dios tiene un alcance u otro? Es decir, si tiene una capacidad u otra. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos medirlo? Porque lo que os estoy dicho hasta ahora pues puede quedar bien o mal, o os guste o no os guste. Pero lo importante es qué podemos hacer con esto, de qué nos sirve, cómo y de qué forma podemos evaluar si mi conocimiento de Dios es limitado o es más amplio. Es imposible que conozcamos a Dios plenamente, pero sí que podemos tener un mayor acercamiento a quién es Dios o un menor acercamiento a quién es Dios. Entonces yo quisiera citar 4 pruebas o 4
circunstancias donde poder comprobar nuestro grado de conocimiento de Dios y que eso nos ayude a tomar conciencia de nuestra responsabilidad en cuanto a buscar y conocer de una forma personal quién es nuestro Dios. Aunque llevemos muchos años en el Señor, aunque llevemos toda la vida en una iglesia, necesitamos también reflexionar sobre lo que significa tener un conocimiento de Dios o acercarnos a conocer a ese Dios asombroso, ese Dios maravilloso. Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 10, Pablo dice estas palabras: pero cuantas cosas serán para mí ganancia, ¿os acordáis de estos versículos porque los habéis leído más de una vez? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por conocerle a Él, por conocer a la persona de Cristo, que es Dios, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. El propósito que nos está destacando Pablo aquí es que cualquier otra cosa lo consideraba como algo que no tiene sentido, es basura para él, en un sentido de que no es tan importante, ni mucho menos importante que conocer a Cristo Jesús, que conocer al Señor. Por lo tanto, partiendo de esta idea, quien conoce a Dios despliega una gran energía para Dios. En el contexto bíblico, la energía se asocia con el poder divino, la fuerza espiritual, la vitalidad de la vida. Tomemos como base la vida de Daniel, el libro de Daniel, su experiencia. Dice en Daniel 11, versículo 32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Demostrará gran energía, se esforzará y actuará. Daniel 11, 32. Y está hablando ese texto, este versículo, en contraste con la actividad del hombre despreciable, que habla un poco más adelante en el versículo 21. Muchas veces pensamos que la actuación, la gran energía se manifiesta y debe ser una especie de enfrentamiento, una especie de desafío, a enfrentar y desafiar abiertamente una situación contraria a Dios. Y hay infinidad de situaciones contrarias a Dios en el mundo en el que estamos viviendo. Situaciones que hay a nuestro alrededor en el tiempo en el que estamos viviendo, en estos últimos días o meses. Pero lo ha habido siempre, lo ha habido en muchas ocasiones. Y en Daniel vemos que realizó algunos de los desafió, podríamos decir, algunas de las situaciones por las que él vivió. Si os acordáis, el libro de Daniel nos habla de que él no quiso comer la comida del palacio cuando fue llevado al palacio de Nabucodonosor para no contaminarse ritualmente, y solicitó una dieta vegetariana. Eso lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Daniel. Cuando Nabucodonosor suspendió por un mes la práctica de la oración, recordad, bajo pena de muerte, Daniel no se limitó a orar como hacía regularmente 3 veces al día, sino que lo hizo frente a una ventana abierta para que todos pudieran ver lo que estaba haciendo. Y le veían cómo estaba orando, a pesar de la prohibición bajo pena de muerte que Nabucodonosor había realizado. Por lo tanto, pongo este ejemplo, pero hay muchos otros en la palabra de Dios, pero centrándonos en el libro de Daniel. Los hombres y las mujeres que conocen a Dios son antes que nada hombres y mujeres de oración. Y podemos ver en Daniel capítulo 9, es una oración de Daniel. Es increíble esta oración de Daniel, capítulo 9, versículos del 3 al 21, como Daniel está orando al Señor, y en el versículo 21 dice que estaba aún orando cuando Dios le dio respuesta y Gabriel se acercó a Daniel. Es decir, ¿cómo manifestamos o cuál es la posición de ese manifestar la gran energía? Quizá a veces pensamos que debiéramos de desafiar o de enfrentarnos. Bueno, eso puede ser una opción y en algún momento esto hemos visto en estos textos que os he citado del libro de Daniel, pero también en nuestra vida de oración. Esta vez no estamos dispuestos o no estamos en posición, no podemos hacer gestos públicos contra la impiedad y la apostasía que hay en el mundo, que hay en la realidad en que nos envuelve. Puede que seamos ya personas mayores o personas que estemos enfermos
o nos veamos limitados por alguna situación física, no podamos enfrentarnos, no tengamos voz o mucha voz para poder decir las cosas que se hacen mal. Pero todos, ante la impiedad y la apostasía que vemos a nuestro alrededor en la vida diaria, podemos orar. No son mis palabras, pero a más oración, más bendición. Y lo habéis oído en esta iglesia más de una vez, y Juan lo ha repetido muchas veces. Menos oración, menos bendición. Por lo tanto, es una prueba segura de que conocemos muy poco a nuestro Dios si nuestra vida de oración es una vida pobre. Es una vida que no nos emociona cuando hablamos con Dios, que nos emociona a lo mejor más que nuestro equipo de fútbol preferido o de cualquier otro deporte consiga ganar la Champions, que nos emocionamos y nos sentimos alegres por esa situación, muchas veces más que de conocer a Dios, de la grandeza de nuestro Dios. Por tanto, la vida de oración es un espejo en el que debemos de mirarnos. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está mi vida de oración? Es una cuestión personal, particular. ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo estoy en mi relación con Dios? ¿Me emociono cuando hablo con Dios? ¿Me asombra de que Dios, el creador de todo lo que hay a mi alrededor, de todo lo que pueda ver y lo que no veo, que se ha fijado en mí y me ha amado a mí? ¿Me emociona eso? A veces no. A veces no pensamos en esto. Y yo quiero traeros hoy esto para que pensemos en esto. Que en nuestra vida de oración podamos ver que el Dios increíble, el Dios asombroso, el Dios majestuoso, se ha fijado en ti, se ha fijado en mí. Y en mi vida de oración debe ser una vida en la que manifieste claramente que estoy con Él, que estoy buscándole, que estoy deseando descubrirle, deseando tener una relación más diaria, más personal con Él. Por lo tanto, la vida de oración es un espejo, es una muestra, una prueba en la que debemos de mirarnos para saber cómo está nuestra relación de conocimiento, nuestro grado de conocimiento de nuestro Dios. Segundo aspecto que quería dejaros con vosotros es: quien conoce a Dios piensa grandes cosas de Dios. Quien conoce a Dios piensa grandes cosas de Dios. El libro de Daniel manifiesta cuán grande es la sabiduría, el poder y la verdad de ese gran Dios. No podemos entrar ahora en el contexto del libro, ¿no? No tenemos tiempo suficiente para entrar en todos los detalles que aparecen en el libro de Daniel. Os recomiendo que podáis leerlo acerca de la grandeza de Dios. Pero simplemente, a modo de repaso rápido, simplemente os cito algunos de los ejemplos que aparecen en el libro de Daniel. Daniel habló con Nabucodonosor en los capítulos 2 y 4 y le habló de la grandeza del Dios que él adoraba. Le recordó a Belsasar, aquel que escribió en la pared unas frases, en el capítulo 5. Nabucodonosor reconoció que era el Dios verdadero en el capítulo 4. Y esa fue la base de las oraciones de Daniel en los capítulos 2 y 9, y de su confianza para desafiar la autoridad del rey que había en aquel tiempo, Nabucodonosor, en los capítulos 1 al 6. Se nos destaca también que sus amigos desafiaron la autoridad de ese rey, Nabucodonosor, en el capítulo 3, y que además formaba la sustancia principal de todas las revelaciones que Dios le dio a Daniel en los capítulos 2, el 4, el 7, el 8, el 12. Es la verdad de que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, dice Daniel 4 versículo 5, Daniel 4, versículo 5, y en el 5, 21. El Altísimo, el Dios Altísimo, tiene dominio en el reino de los hombres. Y así se manifiesta y se ha manifestado a lo largo de la historia. Esos eran los pensamientos de Daniel acerca de Dios, que llenaban la mente de Daniel, como podemos observar en las oraciones del capítulo 2 y el capítulo 9. ¿Es así como pensamos nosotros acerca de Dios? ¿Es esa nuestra forma de orar a Dios, de pensar en Dios? Que Él tiene todo el poder, el absoluto poder, que Él va a imponer su criterio en este reino de los hombres, que ahora parece dominados por hombres, algunos más locos que otros. ¿Ese es realmente nuestro pensamiento? Porque si ese es nuestro pensamiento acerca de quién es Dios, cambiará también nuestra forma de orar. Cambiará nuestra forma de entender que Dios tiene todo el control, todo el poder absoluto. A través de ese pensamiento que encontramos en el libro de Daniel como ejemplo hoy, podemos medir lo mucho o lo poco que conocemos a Dios. Cuando descansamos en que Dios está al control de todo.
En tantas ocasiones queremos ser nosotros quien llevemos el control de las cosas, ¿verdad? En tantas ocasiones queremos ser nosotros los que guiemos nuestras formas de actuar, nuestras formas de hacer. Dejémonos gobernar y guiar por el Señor, por Dios. El tercer aspecto que quería dejar con vosotros es: quien conoce a Dios evidencia un gran denuedo por Dios. ¿Qué es eso del denuedo? Significa valentía, audacia, firmeza para actuar con confianza en Dios, especialmente cuando proclamamos nuestra fe y cuando enfrentamos las adversidades, que las hay y las tendremos siempre con nosotros. La palabra denuedo proviene de una palabra latina, denudare, que significa despojar o desnudarse, y refleja la idea de despojarse de miedos y dudas y actuar con valentía. En el contexto bíblico, esta palabra se asocia con la audacia y la determinación para hablar y actuar según la voluntad de Dios, para que nuestras palabras, nuestra forma de actuar, sean de acuerdo con la voluntad de Dios, incluso frente a peligros y persecuciones. Estos amigos de Daniel, el propio Daniel, pasaron por situaciones de dificultad: el horno de fuego, el foso de los leones. Conocemos esas historias que aparecen en el libro de Daniel, ¿no? Daniel y sus amigos no escondían la cabeza. No se trataba de que eran unos temerarios ante las prohibiciones que el rey Nabucodonosor había hecho. Algunos quizá podían pensarlo: bueno, vaya, se pusieron en contra de el rey en ese momento. Sabían lo que hacían, sabían y estaban convencidos, habían calculado el costo, habían estimado el riesgo de su posición, de su postura. Eran conscientes de las consecuencias de su actitud y sabían que solo una intervención milagrosa de Dios iba a librarles. Eran conscientes, sabían el precio que podían pagar. Y eso es lo que ocurrió. Estaban convencidos de que su posición era la correcta. Pedro también, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 29, delante de los saduceos que estaban acusándole, dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y un poco más adelante, en el libro de Hechos, Pablo dice: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo. Personas que entendieron lo que significa y que ampliaron su conocimiento de quién es Dios. Tenían un conocimiento importante, no pleno ni absoluto, eso es imposible, pero tenían un gran, importante conocimiento de quién era Dios. Ese era, por lo tanto, el espíritu de Daniel, sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Una vez estaban seguros de quién era su Dios, encararon el problema con decisión y firmeza, de tal manera que en el capítulo 3 de Daniel, y si os parece quisiera leerlo, porque es interesante esos versículos que encontramos aquí en Daniel, en el capítulo 3, versículos de 16 al 18, cuando son enfrentados ante la situación de pasar por ese horno de fuego. Dice en el versículo 16: Sadrat, Mesach y Abednego, que eran los nombres babilónicos que le habían puesto los amigos de Daniel, respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y el asunto era que debían de adorar a la estatua que había creado Nabucodonosor. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno ardiente de fuego y de tus manos. Rey nuestro nos librará. Y si no, has de saber, Rey nuestro, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has erigido. Dios estaba con ellos y ellos estaban convencidos de quién era el Dios que estaba respaldándoles, quién era el Dios que estaba a su cuidado, quién era el Dios que les podía librar, y además estaban diciéndole: y Él los va a librar, cuando no sabían muy bien lo que iba a pasar. Y en el siguiente versículo dice que Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro contra ellos y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Conocemos un poco el resultado de la historia, ¿no? Que no pasó absolutamente nada con aquellos hombres. Por lo tanto, también el denuedo, la valentía, la audacia, la firmeza para actuar en base a la confianza de Dios nos permite medir nuestro conocimiento de Dios. Estamos dispuestos a llegar, bueno, ahora es un poco difícil decir, ¿no?, que vivimos en un país
donde hay libertad, o al menos hay permisividad, podemos tener un lugar de cultos como este, tener nuestras reuniones, podemos hablar abiertamente de quién es Dios, podemos predicar de su palabra, pero ¿cuántos hermanos nuestros están en situaciones quizá no tan dramáticas, o sí, en algunos casos sí, como las que vivieron estos hombres, y están dando testimonio de su fe, porque están convencidos, seguros, y están con un conocimiento alto de quién es Dios? Por lo tanto, nuestro conocimiento de Dios, nuestra actitud, nuestra valentía, nuestra audacia, nuestra firmeza y confianza en Dios nos hacen entender y ver nuestro grado de conocimiento de Él. El cuarto y último aspecto que quería dejar con vosotros. Quien conoce a Dios manifiesta gran contentamiento en Dios. El contentamiento bíblico, el estar contentos, la expresión tiene que ver con esa idea de contento. El contentamiento bíblico es un estado de paz y satisfacción interior que surge de la confianza plena y absoluta en la voluntad de Dios y que no se ve guiado o coartado por las circunstancias externas, por los problemas que hay a nuestro alrededor. Es decir, estar contentos con el Señor no tiene que ver que las cosas nos van absolutamente bien y que todo nos rueda perfectamente y que nuestra vida es un remanso de paz. No tiene que ver con eso, tiene que ver con un estado de paz interior que el Señor nos da, una satisfacción interior. Estar satisfecho y aceptar cuál es la voluntad de Dios para mi vida, sin depender de riquezas, de comodidades, de situaciones fáciles, de situaciones en las que todo nos va bien. Estar contento significa estar satisfecho y agradado como Dios nos trata. No se trata de una resignación pasiva, de decir, bueno, ¿qué le voy a hacer? Sino que es de una aceptación activa y agradecida de lo que Dios provee para cada uno de nosotros. No hay paz como la paz de aquellos cuya mente está poseída por la total seguridad de que hemos conocido a Dios y de que Dios nos ha conocido. Y que esa relación de favor de Dios para con nosotros dura toda la vida, permanece continuamente, por eso nos da paz, nos da consuelo. Esta es la paz que Pablo citó en Romanos capítulo 5, versículo 1, versículo que conocemos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y que desarrolla más ampliamente en Romanos, en el capítulo 8. Y nos habla, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Recordáis de esos versículos, no? Todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso no siempre es así. No siempre pasamos por momentos buenos. Pero cuando estamos satisfechos con el Señor, con su voluntad, cuando descansamos en su voluntad, podemos decir, todo nos ayuda bien. Aunque a veces las dificultades nos han hecho sufrir y nos han hecho llorar. Pero al final, mirando atrás, podemos ver que Él lo ha hecho y Él lo ha controlado, lo ha guiado, y eso nos ha ayudado para bien. La medida de nuestro contentamiento, de cómo estamos de contentos en nuestro interior, es otro elemento mediante el cual podemos juzgar si realmente conocemos a Dios. Ese versículo que hemos leído de Daniel 3, cuando aquellos amigos de Daniel estaban a punto de ser lanzados al horno de fuego, es una manifestación clara de decirle a aquellos que te oprimen, o a aquellos, en este caso al rey en aquel momento Nabucodonosor, que mira lo que te va a pasar, mira dónde vas a ir a parar, si tú no obedeces lo que yo te digo. Pero ellos prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Como conclusión, ¿deseamos tener realmente esa clase de contentamiento? ¿Deseamos tener en nuestro corazón ese deseo de esa energía para Él? ¿O pensamos grandes cosas de Dios? ¿O quizá tenemos una gran valentía, audacia o firmeza y confianza en nuestro Dios? Cada uno de nosotros debemos de valorarnos y medirnos en base a nuestro conocimiento de Dios, en base a en qué medida yo conozco a ese Dios y en qué medida quiero ampliar mi conocimiento de Dios, en qué medida quiero pasar de ese pequeño botecito que hay allí a uno mucho más grande y aún seguir creciendo y aún poner otro más grande y tener un conocimiento de Dios más amplio, más profundo.
No alcanzaremos a conocerle plenamente, porque es inmenso, es increíblemente inmenso, o sea, no podremos llegar a entenderlo perfectamente, pero sí que podemos crecer en nuestro conocimiento de Dios. Por lo tanto, dos cosas que quería dejar a nivel de conclusión. Tenemos que reconocer en qué medida carecemos del conocimiento de Dios. En qué medida nuestro conocimiento de Dios es bajo o es menor. Hemos de aprender a medirnos, hemos de aprender a evaluarnos nosotros mismos si nuestro conocimiento de Dios, cómo está nuestro conocimiento de Dios, en qué medida conozco a Dios. Debemos de hacerlo por la forma en que oramos y por lo que sentimos en nuestro corazón. Si esa paz que el Señor nos da está permanentemente en nuestro corazón. Si en nuestra vida, en nuestra forma de actuar y de vivir, en nuestra manera del día a día, sentimos paz ante las circunstancias y las situaciones que vivimos personalmente o que vemos a nuestro alrededor. Aspectos que no están haciéndose de acuerdo con la voluntad de Dios que hay a nuestro alrededor y que están ahí, que están dando vueltas alrededor nuestro, pero que evidentemente tenemos la capacidad y podemos ampliar nuestro conocimiento de Dios. Y a través de nuestra vida de oración, a través de nuestra vida y nuestra forma en cómo oramos al Señor, en cómo nos relacionamos con Él, en nuestra dependencia del Señor. Por lo tanto, debemos de reconocer dónde fallamos, medirnos y trabajar para cambiar eso. Y la única forma de hacerlo es en nuestra vida de oración, en nuestra vida de estudio de la palabra, de lectura y conocimiento de lo que Dios nos dice a través de su palabra, para comprobar cuál es su inmensa majestad, su asombrosa majestad. Y debemos de buscar también al Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Cristo Jesús. Debemos de buscarle continuamente, permanentemente. Dice que cuando estaba Jesús en la tierra, el Señor invitaba a los hombres que le acompañaran. ¿Os acordáis de esas palabras? Ven, sígueme. Esa es la dinámica que Jesús utilizó cuando estaba entre nosotros en la tierra. Pero esa dinámica sigue usándola hoy, esa fórmula sigue siendo hoy. Ven, sígueme. Por lo tanto, debemos de buscar quién es el que nos dice esto. Debemos de seguirle. Debemos de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Con esto quisiera terminar. ¿Cuál es nuestro grado de conocimiento de Dios? Si nos sentimos que ya hemos cumplido, que ya conocemos bastante a Dios, dejaremos de crecer y nos quedaremos contentos con alguna de las medidas que encontramos aquí. Y diré, bueno, a mí ya con esto ya me vale. Pero Dios es tan inmensamente grande, tan majestuoso, tan increíblemente grande, que en la medida que vayamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios, nos sentiremos realmente muchísimo más firmes, seguros de saber y convencidos, y además podemos dar un testimonio mayor a aquellos que están a nuestro alrededor para decirles, en Dios hay contentamiento, en Dios estoy contento y tú puedes estar también contento cuando descubras a ese Dios increíble, ese Dios maravilloso que ha hecho tanto por ti, que ha hecho tanto por mí. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a reflexionar sobre esto. No nos satisfagamos diciendo, ya tengo un conocimiento de Dios suficiente. Nunca será suficiente. Siempre debemos de buscarle continuamente a Él, porque siempre podemos aprender de la majestad y de la gloria de Dios.